Hola chicos, bienvenidos a mi canal y Learning by Harold Madrid. Hoy les enseñaré algunos trucos que deben manejar para desempeñarse de manera óptima en Excel. Empecemos. En este caso voy a explicar cómo se hace la fijación de celdas. Para hacerlo es bueno explicarles un poco el concepto de referencias en Excel. La referencia básicamente es la dirección de una celda dentro de una hoja. Por ejemplo, si yo tengo esta celda donde tengo ubicado el 2020, esta celda tiene una ubicación dada por la columna A y la fila 10. En el cuadro que tenemos en la parte superior izquierda podemos observar la ubicación o el nombre precisamente de la dirección de referencia de celdas. Normalmente es la columna y la fila, aunque nosotros podemos también editar y cambiar ese nombre. En este caso es la dirección A10. Pero en este caso, como lo que queremos observar es fijación de celdas, es importante entender ese concepto de referencia porque lo que se fija precisamente son las referencias de las celdas, es decir, la dirección de la celda. Esa dirección se puede fijar como celda completa, se puede fijar como columna o se puede fijar como fila. Para hacer eso tenemos que utilizar el símbolo peso. Este va a ser nuestro símbolo de referencia. Y ese símbolo de referencia lo podemos utilizar o lo podemos encontrar utilizando la tecla F4 de nuestro teclado. En algunos portátiles el F4 representa segunda función, entonces tienen que tener en cuenta eso. Ahora bien, ¿cómo fijamos celdas? Vamos a mirar el siguiente ejemplo para ver cómo podemos fijar referencias de celdas por columnas y por filas. Primero, inicialmente vamos a llamar esta referencia de celda, la vamos a llamar a esta celda que tenemos acá. Vamos a darle otro color, ponerle un color verde. Entonces voy a llamar esta referencia que tengo acá, 2020, la voy a llamar acá a esta ubicación. Para eso vamos a presionar igual y voy a seleccionar la celda. Observen que cuando yo selecciono la celda, en este caso no me aparece la celda donde se va a ubicar la información, sino la celda o la ubicación donde se encuentra la información. En este caso es la ubicación A10, precisamente donde tenemos nuestra información, que en este caso es 2020. Observen que esta referencia no está fija. ¿Por qué no está fija? Porque la referencia no contempla signos pesos antes de la A, es decir, antes de la letra y antes del número. Para que quede fija esa celda, nosotros tenemos que presionar la tecla F4. Y observen que al presionar esa tecla F4 queda fija tanto la letra, es decir, la columna A, y la fila 10, que en este caso es la fila donde se encuentra ubicada nuestra información. Observen que cuando quedan los signos pesos tanto en la letra como en el número, tenemos una fijación de celda. Si yo presiono nuevamente F4, observen que el signo peso solamente queda antecediendo al número. Eso significa de que tenemos una fijación de fila. Y si presiono nuevamente F4, observen que el signo peso queda antes de la letra A. Eso significa de que tenemos una fijación de columna. Si yo quiero fijar una columna, por ejemplo, para este último caso, solamente dejamos fijada el signo pesos en la letra A. En este caso presionamos Enter y desplazamos, seleccionamos la celda y desplazamos ese valor hacia las columnas. Observen que automáticamente me va a quedar fija como referencia. Si ven, A10, 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 en este caso está quedando solamente la columna fija. Si yo desplazo teniendo en cuenta esta referenciación de esta manera fijada hacia abajo, es decir, hacia las filas, observen que me va a aparecer 0. Sencillamente porque lo que quedó fijo, observen, si yo presiono F2, lo que quedó fijo fue la columna. Por eso es que acá cuando yo me desplazo, la columna queda totalmente fija y el número se mantiene. Pero como yo me desplazo ahora hacia abajo, es decir, hacia las filas, en este caso, como no están fijas las filas, por eso el número cambia. En este caso, miren que se va desplazando la celda. Ahora, ¿cómo hago para fijar las filas? Vamos a ubicarnos nuevamente acá en el principio, vamos a borrar estos.
nos ubicamos acá en el 2020, presionamos F2, ahí tenemos la ubicación, vamos a presionar F4 y vamos a presionar ahora F4 dos veces hasta obtener el símbolo peso antes del número. Observen que si tenemos el símbolo pesos antes del número, en este caso la fijación va a ser de la fila. Es decir, si yo presiono Enter y me desplazo hacia abajo, el 2020 se va a mantener fijo. Pero si me desplazo hacia la derecha, observen que no queda fija la información. Para que quede fijo tanto en la fila como en la columna, lo que yo tengo que hacer, presionando nuevamente F2, es tener el símbolo pesos tanto en la columna como en la fila. En este caso es la fijación de la referencia completa o referencia de celda. Al yo presionar Enter, ya yo me puedo desplazar hacia las columnas o hacia las filas y observen que el número se va a mantener fijo, es decir, no se va a poder modificar. ¿Sí ven? Esto lo puedo hacer y me puedo seguir desplazando hacia abajo y observen que el número no se va a poder modificar. Entonces ya saben que podemos modificar tanto filas y podemos modificar columnas y podemos modificar la celda completa haciendo la fijación. Entonces para eso vamos a mirar el siguiente ejemplo. En este caso lo que yo tengo es un porcentaje de descuento y unos precios. ¿Sí ven? Aquí están los precios, aquí está el porcentaje de descuento y yo quiero sacar el valor descontado. Ese valor descontado no es más que la multiplicación del precio por el descuento. Para eso tenemos que mantener fijo el descuento, es decir, este 25%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a presionar igual en nuestra celda de valor descontado, seleccionamos el precio, el primer precio, ¿sí? Que es la primera referencia que tenemos, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de descuento, es decir, por la celda que contiene el porcentaje de descuento. Como en este caso mi referencia tiene que quedar completamente fija, porque si fijo la fila o fijo la columna voy a tener modificaciones, vamos a presionar F4. En este caso presionamos Enter y desplazamos. Observen que al desplazar y presionar F2, la celda se mantiene fija. La celda se mantiene fija. ¿Sí ven? La celda se mantiene fija. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo lo que necesito sacar es el valor, vamos a verlo aquí completo, es el valor que da de multiplicar. Vamos a organizarlo un momento, aquí, listo. Es el valor que da de multiplicar el valor del equipo por las cantidades. Obviamente en este caso de pronto es un poquito más complejo, pero teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar o acabo de explicar, podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a ver. Seleccionamos igual en esta celda, seleccionamos esta celda donde tenemos el valor del equipo, el primer valor del equipo. Como en este caso esta información se debe mover por sobre las filas, no se puede mover por las columnas. Como se debe mover sobre las filas, tengo que dejar fijo la columna. Para dejar fijo la columna, presiono F4 3 veces para obtener el signo peso antes de la J, en este caso, o antes de la letra. Con esto me estoy asegurando de que las filas se van a poder desplazar, pero las columnas no, del valor del equipo. Ahora lo voy a multiplicar por las cantidades. En este caso, ¿qué pasa con las cantidades? Se pueden mover sobre las columnas, pero no se pueden desplazar sobre las filas. Es decir, yo tengo que moverme sobre el 28, el 40, el 39 y el 23, pero no me puedo bajar de allí. Entonces para eso tengo que fijar la fila. Esta fila debe mantenerse fija. Para eso vamos a presionar 2 veces F4. Observen que el signo peso queda antes del número. Con este caso me estoy asegurando de moverme entre las columnas y no sobre las filas. Con esta multiplicación obtengo el valor total del valor del equipo por las cantidades. Vamos a darle Enter. Observen que si yo me desplazo ese resultado hacia la derecha y hacia abajo, observen que tengo los valores. Vamos a coger por ejemplo esta celda que tengo acá ubicada. Presionamos F2 para ver la dirección y observen que
se hizo el desplazamiento por filas en el valor del equipo, observen, manteniendo la columna J, si ven, la columna J no se movió, y se hizo el desplazamiento por columnas de la fila donde tenemos las cantidades. Observen que del 28 que teníamos ahorita pasó al 39, porque efectivamente esta celda se cruza con el 39, es decir, con la columna M y la fila 14. Observen que en este caso se mantuvo fijo la fila 11, pero la columna se pudo desplazar. Si miramos en otro, podemos observar el mismo ejercicio. Miren que acá se desplazó sobre las filas, se mantuvo la J, es decir, la columna J, y acá se desplazó por la columna manteniéndose la fila. Bueno chicos, eso es todo. No olviden suscribirse a mi canal y compartir este conocimiento. Hasta la próxima.